Buenas tardes a todos, queridos amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les presento esta hermosa planta que es una ceriza japónica. También la llaman botón de caballero o árbol de las mil estrellas. Y si se dan cuenta, pues aquí, a ver, miren la cantidad de flores. Es una increíble cantidad de flores. De hecho ya soltado muchas, pero ya en inicio completo de floración, pues hay un montón de estrellitas, ¿no? Fíjense que esta planta es usada para bonsai. Entonces es de tipo arbustivo. Entonces eh, aquí tendríamos que trabajar. A mí me encanta el bonsai, pero realmente lo que quiero ver es lo grande que va a crecer, porque aquí tiende a dispersarse. Aquí viene otra línea, otra línea. Entonces vamos a ver qué más bonita se va a colocar. Esta en particular se llama Ceriza variegata poetida o poétida. Entonces, si se dan cuenta, miren las hojas. Miren las hojas, es increíble. Vean aquí. Miren toda la orilla, que realmente es muy hermosa. Fíjense que con respecto a la luz necesita mucha, pero no tolera el frío. Entonces aquí, como ha pasado con otras plantas, pues lo que tenemos que hacer es que cuando veamos que empieza el frío, tendríamos que guardarla. Si tenemos un invernadero, obviamente ahí, o dentro de nuestras casas, porque no para no llevarla a que se estrese con respecto a ese problema. Obviamente, pues el sustrato tiene que tener buen drenaje, y el riego obviamente tendría que ser hasta que el sustrato esté completamente seco. Ella florece casi todo el año, pero principalmente en primavera y otoño. Y va a ser, bueno, va a depender de las estaciones, porque en algunos lugares puede que sea de 2 a 3 veces al año, y otros pues todo el año. Como les dije, el sustrato tiene que estar completamente seco, porque eh, si nos excedemos en el riego, lo que va a pasar es que va a empezar a botar las hojas. Y obviamente pues no creo que sea, no se trata de eso. Máxime si estas, así como esta que es variegata, no valdría la pena que tenga que tener ese tipo de problema. Entonces, y tampoco lleguemos a permitir que la planta pase mucho tiempo sin agua, porque entonces se va a deshidratar. Con respecto al abono, entonces estaríamos diciendo que digamos, eh, durante la etapa de crecimiento tendríamos que hacerlo 1 o 2 veces al mes de liberación lenta. Ahora, para potenciar la floración tendría que ser obviamente, en el caso de la floración es abono líquido, y en el caso del crecimiento pues tendría que ser de abono orgánico de liberación lenta. Entonces aquí utilizaríamos el humus de lombriz, o y también materia orgánica. Este sustrato tiene bastante materia orgánica. Todavía no le he agregado humus de lombriz. Ahora, ella es muy sensible
a los cambios de temperatura, y máxime si son extremos. Entonces, como les dije, empieza a botar las hojas. Entonces, si está haciendo mucho calor donde la tenemos, moveríamos la maceta a un lugar para que no tenga ese problema. Si hace mucho frío, entonces tendríamos que colocarla, como les dije, en un invernadero, o llevarla a nuestras casas para que no tenga ese problema. Algo muy importante es que esta planta no es para principiantes, porque necesita mucho cuidado, necesita mucha supervisión. Entonces, ¿qué quiere decir con respecto a eso? Que la tenemos que ubicar en un lugar donde no tengamos que moverla. Entonces, si la dejamos en un lugar, que estemos conscientes que no va a recibir mucho sol que le vaya a afectar, que vaya a hacer mucho frío que le vaya a afectar. No podemos caer en eso, porque se le empieza a caer las hojas, o en el peor de los casos se nos puede marchitar. Entonces tiene que ser un lugar donde esté completamente, el ambiente tiene que ser completamente adecuado a ella. No podemos correr ese riesgo de que se nos estrese. Y que es algo que realmente me agrada mucho, es que es originaria de la India, China y Japón, en las áreas boscosas, lugares húmedos, laderas, prados, en fin. Pero tenemos que entender que, digamos, si ella crece ya en esos ambientes, entonces no vamos a tener ese tipo de problemas. El problema es que cuando la compramos y la traemos a nuestra casa, tengamos en consideración que no es el ambiente nativo, el de ella, ¿verdad? Entonces, por lo demás, es una planta muy hermosa. Entonces ahorita les voy a hacer un acercamiento. Miren las hojas, qué bonitas, son muy pequeñitas. Miren la hoja, qué hermosa. Es muy chiquita. A ver si se enfoca bien. Bueno, la verdad es que es muy hermosa. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les voy a traer nuevo contenido más adelante. Hasta luego.